Y ahora sí saludo a través de la línea telefónica con muchísimo gusto al titular del Poder Judicial del Estado de Colima, al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana. Magistrado, muy buen día, gracias por la comunicación. Hola Miguel Ángel, buenos días, gusto en saludarte a ti y a todos los que están al pendiente. Magistrado, al arranque de esta semana estuviste presente en la toma de posesión de Indira Vizcaíno como gobernadora constitucional del estado de Colima, en un momento, complejo para las finanzas estatales que ha afectado más allá del Ejecutivo estatal, a todo el sector público en el estado. Antes de platicar de lo específico de las finanzas estatales, ¿qué esperas de el nuevo Ejecutivo estatal y qué ofrece el Poder Judicial y sus integrantes al nuevo gobierno estatal? Bueno, yo creo que el Poder Judicial, como todos los colimenses y como todos los actores públicos, toda la ciudadanía, estamos confiando en un gobierno sensible, en un gobierno de compromisos, en un gobierno de trabajo y en un gobierno nuevo con una dinámica diferente y con una circunstancia compleja, pero sobre todo con un compromiso de hacer las cosas de una mejor manera para que pueda salir de Colima de la situación en la que se encuentra y volvamos a retomar una vía de crecimiento y de progreso. ¿Cómo describirías, perdón que te interrumpa, esa situación en la que se encuentra Colima? Bueno, es una situación compleja, yo entiendo, derivada de una circunstancia, y yo así lo veo, te lo digo en lo personal, una circunstancia coyuntural que tiene que ver con básicamente con la captación de ingresos principalmente, ¿sí? Yo sería muy aventurado decir que hubo un inadecuado o mal manejo de los recursos, porque primero tendríamos que analizar si los recursos que había eran los suficientes para solventar todas las necesidades que tiene el Estado. Yo te lo pongo de esta manera en el caso del Poder Judicial. Nosotros tenemos años, incluso desde antes de que yo fuera presidente, que el presupuesto que se programa desde el Congreso del Estado, que se establece en el presupuesto de egresos del Estado, es insuficiente para las necesidades del Poder Judicial. Normalmente siempre estamos abajo, siempre el gasto programado está por debajo de lo que realmente se necesita, y no por una circunstancia que se tenga que ver con políticas o con actividades o ajustes en materia de gasto y que tengan que ver con la austeridad. Es simple y sencillamente porque la nómina del Poder Judicial, como me imagino que sucede en todo el gobierno del Estado, es más alta que lo que se presupuesta. En este año, por ejemplo, del gasto de nómina del Poder Judicial, se tiene considerado un ejercicio de 242 millones de pesos para pagar sueldos y salarios y prestaciones de todos los trabajadores activos y todos los trabajadores que ya se pensionaron, pero que se pensionaron con cargo a las finanzas o al presupuesto del Poder Judicial. Y el gasto, ese es el gasto, 242 millones, lo que se tiene considerado para pagarles a todos. Y del gasto del presupuesto se programaron nada más, o se autorizaron nada más 230.600.000 pesos. Pero de esos 230 millones, aproximadamente 19 millones son de gasto operativo, lo cual quiere decir que para nómina solamente hay alrededor de 210 millones de pesos para nómina, porque los otros 20, estamos hablando, son de gasto operativo. Entonces tenemos ahí un déficit, si te das cuenta, de 32 millones para pagar nómina. Entonces lo que había sucedido generalmente en los años anteriores es que al final del año se buscaba cómo canalizar recursos extraordinarios para compensar la falta de recursos que se necesitan para pagar la nómina. Bueno, esta situación ha sido recurrente, ha sido estructural, lo cual
conlleva, y cuando nosotros lo mencionábamos siempre que se presentaba el presupuesto y se iba y se hacían las pláticas con Congreso del Estado y se hacían las pláticas con Finanzas, siempre se nos decía, bueno, es que esto es lo que se va a captar, o sea, estos son los recursos que captamos, que tenemos, que se tienen considerados. No se les puede dar más porque necesitaríamos tener más ingresos, y ahí es donde siempre se tenía la circunstancia y la esperanza de que al final del año se pudieran tener recursos extraordinarios. Yo entiendo que esta situación se tiene que buscar un esquema, sobre todo desde la óptica del Ejecutivo, que es la autoridad que se encarga de recaudar todos los ingresos del Estado, una óptica de ver de qué manera se soluciona esta situación estructural. Porque pensar, por ejemplo, en decir, vamos a aplicar una política de austeridad, pero una política de austeridad en donde se puede aplicar, en donde es gasto operativo, donde se pueden generar ahorros, porque aplicarla en nómina, aplicarla en pago a servicios personales, pues solamente hay de dos maneras. Una, reduciendo personal, haciendo recortes de personal, y dos, reduciendo o modificando los salarios o modificando las prestaciones. Alguna de las formas que te he mencionado es la única manera de hacer una reducción en gasto de personal en lo que es servicios personales, o sea, sueldos, salarios y prestaciones. En este sentido, en lo relacionado con lo financiero y con las complicaciones que también integrantes del poder que encabezas han manifestado públicamente, ¿qué esperarías de la actual administración en términos financieros para este complejo cierre de año? Bueno, yo esperaría que hubiera una actividad realmente efectiva para poder, por lo menos en este cierre de año, tener los recursos extraordinarios que siempre se habían tenido para ayudar a que se saliera con los compromisos de fin de año, que insisto, son compromisos eminentemente de pago de las prestaciones que van direccionadas a lo que se denomina capítulo 1000, o sea, servicios personales. Estos recursos extraordinarios, hasta donde tenemos conocimiento y hasta donde se ha visto históricamente, generalmente son apoyos que vienen de la Federación bajo algún esquema, bajo alguna forma de apoyo que da el gobierno federal a estados y a municipios para que puedan cumplir con sus compromisos de fin de año. Nosotros entendemos que si esto no sucede, bueno, pues sí va a ser un poco complejo sacar esos compromisos, sobre todo por la carencia y la ausencia de estos recursos. Entonces esperamos que haya una adecuada y correcta gestión y sobre todo un buen entendimiento entre las autoridades locales y las autoridades federales para que se pueda dar un apoyo como se ha venido dando año con año y de manera histórica desde hace ya bastante tiempo. Pero ¿cuál es la situación con los trabajadores del Poder Judicial? ¿Les han podido pagar? ¿Qué no les han podido pagar? No, ¿Hay trabajadores en paro? ¿Cuál es la situación? Bueno, no se han pagado las últimas 3 quincenas ya. Estamos hablando de la segunda quincena de septiembre, la primera de octubre y la segunda de octubre no se han pagado. Entendemos que a partir de que llega la nueva administración encabezada por la gobernadora Indira Vizcaíno, se van a liberar recursos que ya estaban autorizados, se van a liberar apoyos que ya estaban autorizados por parte del gobierno federal para que se paguen la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Eso es lo que tenemos conocimiento. Entonces, hasta el momento el compromiso incluso de la gobernadora ha sido que una vez que ella asuma el cargo se va a regularizar esta situación. Tenemos entendido, insisto, que esos recursos ya estaban
destinados y dirigidos para apoyar al pago de las quincenas de todos los trabajadores del gobierno del Estado, incluyendo los del Poder Judicial y los de los otros organismos públicos y organismos autónomos, pero que por alguna circunstancia pues no se había liberado este pago y que se iba a hacer una vez que entrara en funciones la nueva administración, lo cual ya sucedió. Entonces nosotros estamos en el entendido de que en estos días va a suceder esa situación de que se cubra, por lo menos, tengo entendido, la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. ¿Hay trabajadores del Poder Judicial en paro? Sí, pero ya ellos anunciaron que dando el voto de confianza a la gobernadora Indira Vizcaíno, van a levantar a partir del día de hoy el paro. De hecho, lo publicaron a través de la Asociación de Jueces de Primera Instancia del Estado de Colima, que confiados en el ofrecimiento y en la situación que mencionó la gobernadora, de que una vez asumiendo el cargo se regularizaría esta situación, pues han decidido que el día de hoy se levanta ese paro. ¿Qué le ofrece el Supremo Tribunal de Justicia del Estado al nuevo gobierno estatal? Ya nos decías qué esperas de ese gobierno. ¿Qué le puede ofrecer pues desde su esfera de responsabilidades? Bueno, hay una circunstancia que es de orden constitucional y de la normalidad democrática, de la normalidad en la relación de poderes, que tiene que ver en que nosotros somos parte del gobierno del Estado. El Poder Judicial realiza una función esencial, básica para el funcionamiento de una sociedad y sobre todo para el funcionamiento de una sociedad democrática. O sea, no es cosa menor el mantener o el buscar que se mantenga la paz social a través de la resolución de conflictos que se suceden de manera regular o natural en una sociedad por la misma interactuación de los individuos. O sea, el Poder Judicial se encarga de resolver esos conflictos, de resolver esa problemática, de buscar que se mantenga la estabilidad y la paz social y que con ello se logre actuar o se logre tener una actuación adecuada en una sociedad democrática. Entonces nosotros estamos conscientes de esa responsabilidad y en esa circunstancia ofrecemos el trabajar con este gobierno, el buscar la manera de que se mantenga esa estabilidad, esa paz social, el de trabajar de nuestro ámbito de competencia para que se logren los niveles de seguridad que se están buscando aquí en el Estado, y lo que nosotros le ofrecemos, además de esa circunstancia que es la que tiene que ver con la normalidad de la relación de poderes, de la colaboración estrecha que debe haber entre los poderes para poder ejecutar políticas y programas de gobierno y dar estabilidad a la sociedad. Nosotros lo que ofrecemos, porque ella lo mencionó, es que, y lo ha mencionado en el sentido de que pide una política, una actitud de austeridad dentro del Poder Judicial. Nosotros le reiteramos que estamos abiertos, por supuesto que estamos abiertos a lograr esa actividad y esa política de austeridad y más que nada a continuarla, porque la hemos venido ejecutando desde hace ya bastante tiempo. Yo insisto en una situación: la austeridad que se puede lograr y a la cual no nos oponemos, al contrario, la celebramos, es en lo que viene a ser el gasto operativo, el gasto para el adecuado y regular funcionamiento del Poder Judicial, lo cual hemos estado haciendo. Nada más te comento, en el último año, en el año 2020, del gasto programado
para operación del tribunal, lo que tiene que ver con bienes y suministros, muebles, pago de luz, gasolina, papelería, y todo lo que conlleva la operación del tribunal. De lo que teníamos programado, que eran alrededor, te digo, de 20 millones de pesos, logramos un ahorro de 5 millones. Al final de cuentas, solamente gastamos ahí entre 14 y 15 millones. El problema en el caso de austeridad no es ese, el problema es en servicios personales, porque ahí ya es pago de nómina, ya es pago de salarios, de sueldos, de prestaciones, de pensiones y jubilaciones con cargo al Poder Judicial. Es ahí donde tenemos que buscar una manera de hacerlo efectivo y eficiente. Fuera de eso, nosotros estamos completamente abiertos y estamos dispuestos a buscar esquemas en donde se pueda tener un mejor ahorro en cuanto a los recursos y un ejercicio más eficaz y eficiente de los mismos. Ahí estamos nosotros dispuestos y con toda la voluntad institucional a colaborar con el gobierno del Estado en este sentido. Fuera de ello, nada más para concluir, fuera de ello, nosotros vamos a continuar actuando dentro del marco de la división y de la correlación y colaboración de poder en la función que constitucionalmente tenemos como Poder Judicial. Magistrado, ya por último, esta explicación que nos dabas de la situación compleja que se está viviendo en lo financiero y de la lectura técnica que le das, no pudiera entenderse como una exculpación anticipada de cualquier mal manejo por parte de la administración estatal saliente. No, digo yo, eso es lo que te lo digo, técnicamente eso es lo que se ve. Yo no te puedo decir si hubo un inadecuado o mal manejo, porque eso no lo analizo yo. Lo analiza los AFIC, Contraloría y en todo caso la Auditoría Superior de la Federación. Si derivado de ese análisis que hace el órgano superior de Fiscalía y Auditoría y Fiscalía de aquí del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General del Estado, si derivado de eso existen acciones que se deban de emprender y que se ejerciten y de las cuales tenga que conocer el Poder Judicial, bien sea porque hubo denuncias ante Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción principalmente, pues las vamos a conocer y las vamos a atender si es que llegan a presentarse con toda la pulcritud, imparcialidad y objetividad que deban de analizarse. ¿Ningún control ni influencia el gobernador saliente sobre el Poder Judicial de Colima? No, ninguno, en absoluto. Yo no te digo en absoluto, y eso sí te lo garantizo de que no va a ser así. Yo lo que sí te digo es que yo no puedo decir ni podemos decir si hubo un inadecuado o mal manejo en función principalmente de que eso lo tiene que resolver o eso lo tiene que determinar los órganos de auditoría y fiscalización que llevan a cabo la revisión de las finanzas públicas. Nosotros, en todo caso, actuamos a posteriori. Una vez que se hace la fiscalización y se determina si hubo alguna irregularidad. Sí, claro, primero tiene que ocurrir la irregularidad o el delito, presentarse las denuncias, recabar elementos y el tema llegar a un juez para que puedan ustedes evaluarlo. Solo buscaba entender bien las explicaciones que dabas de cómo entendías la situación que se está viviendo. Eso es por lo que yo te lo digo, lo que yo te comenté hace un momento es por lo que yo la experiencia que he tenido en estos prácticamente poco más de, ya casi 5 años
como presidente y los previos a los que he estado como magistrado, cuando hemos tenido que aprobar el presupuesto, cuando nos mandan el techo que nos ponen de presupuesto, cuando vemos cuál es la necesidad y vemos que no coincide ese techo con la necesidad, y cuando estamos haciendo labor de negociación con las autoridades financieras y incluso haciendo nuestros planteamientos en el Congreso del Estado sobre cuál es nuestra necesidad, que no coincide con el techo que te están fijando las autoridades fiscales y financieras del Estado. Y donde te dan la explicación de de por qué se requieren recursos extraordinarios. Magistrado, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, la información y los puntos de vista que has compartido con el auditorio, y obviamente estos micrófonos se mantienen abiertos para escuchar a este poder del estado de Colima, que como bien decías, pues es importantísimo para la resolución de conflictos y para mantener pues la estabilidad y la paz en el estado. Gracias y excelente día. Gracias, al contrario, muy amable a ti y a todo. Un saludo a todo tu auditorio. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana, que se manifiesta pues dispuesto a analizar en ciertas áreas operativas lo que se pueda hacer en términos de austeridad, a colaborar en darle resultados a la ciudadanía con la nueva administración estatal.